Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. En el video anterior demostramos que el conjunto de todos los conjuntos no existe, y así como este conjunto no existe, hay otras entidades matemáticas que tampoco existen. Por ejemplo, el complemento de un conjunto tampoco existe. El simple hecho de definir a estos conjuntos nos lleva a una contradicción, por lo que no podemos trabajar con este tipo de objetos. Esto significa que debemos tener cuidado al momento de definir una entidad matemática. Antes de trabajar con algún objeto, debemos asegurarnos de que dicho objeto existe, que está bien fundamentado teóricamente. ¿Y cómo podemos demostrar que un objeto existe? Para demostrar que un objeto existe, usamos algo llamado axiomas. Un axioma es un enunciado que es tan pero tan obvio que no necesita ser demostrado de forma rigurosa. Es decir, es una oración tan obvia que la tomamos como cierta aunque no la podamos demostrar. Por ejemplo, un axioma podría ser: existe un conjunto vacío. Este enunciado es tan obvio que lo tomamos como cierto aunque no podamos demostrarlo formalmente. Es muy fácil ver por qué este enunciado es cierto. Imaginemos al conjunto formado por todos los humanos que viven en Marte. Claramente este conjunto está vacío, porque Marte no tiene habitantes. Nosotros podemos definir varios conjuntos que estén vacíos. Nuestra mente no tiene ningún problema en tomar a nuestro primer axioma como verdadero. Y aunque fue muy sencillo introducirlo, este axioma por sí solo no nos sirve de mucho, ya que solamente sabemos que existe un conjunto, y además está vacío. Por lo que no podemos hacer muchas matemáticas con esto. Vamos a tener que introducir un segundo axioma, que es el axioma de pares. El axioma de pares dice lo siguiente: sean A y B dos conjuntos existentes, entonces el conjunto A, B existe. Es decir, si nosotros sabemos que dos conjuntos A y B existen, entonces podemos crear un nuevo conjunto cuyos elementos sean únicamente A y B. Intuitivamente este axioma parece ser correcto, ya que simplemente estamos agrupando dos objetos que ya existen, pero analizar en profundidad la veracidad de este y los demás axiomas que veremos en este video no es trivial, requiere de bastantes conocimientos. Si quieres que hable más sobre la veracidad de los axiomas, escríbenlo en los comentarios. Fíjate cómo nuestro nuevo axioma no garantiza la existencia del conjunto A ni la existencia del conjunto B. Para poder usar este axioma, debemos primero asegurarnos de que tanto A como B existen. Y como hasta este momento solo sabemos que existe el conjunto vacío, haremos A igual al conjunto vacío y B igual al conjunto vacío. Y con esto, el axioma de pares nos garantiza la existencia de un nuevo conjunto C formado por el conjunto vacío y otro conjunto vacío. Y por el axioma de extensionalidad, sabemos que a C lo podemos escribir poniendo solamente un conjunto vacío. Recuerda que el axioma de extensionalidad nos dice que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. Puedes ver cómo estos dos conjuntos tienen los mismos elementos, nada más que uno lo tiene repetido, pero como tienen los mismos elementos, ambos conjuntos son iguales. Con esto ya tenemos dos conjuntos existentes, el conjunto vacío y un conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Fácilmente vemos que estos dos conjuntos no son iguales. Un conjunto está vacío, pero el otro no. El otro sí tiene un elemento, que es el conjunto vacío. Una vez que tenemos estos dos conjuntos, podemos seguir construyendo otros conjuntos nuevos. Si hacemos ahora A igual al conjunto vacío y B igual al conjunto formado por el conjunto vacío, nuestro axioma nos garantizaría la existencia de un nuevo conjunto formado únicamente por A y B. Puedes ver cómo el axioma de pares nos permite crear infinitos conjuntos. Simplemente tenemos que emparejar de dos en dos los conjuntos ya existentes. Si ahora definimos al 0 como el conjunto vacío, el primer axioma que introducimos nos dirá que el número 0 existe. Y ahora definiremos al 1 como el conjunto cuyo único elemento es el 0. El axioma de pares ya nos demostró que el número 1 existe. Al número 2 lo definiremos como el conjunto cuyos únicos elementos son el 0 y el 1, que ya sabemos que también existe. De esta manera podemos ir demostrando que existen los números naturales. La ventaja de la teoría de conjuntos es que puede definir a prácticamente cualquier objeto matemático en términos de conjuntos, por lo que, en principio, podemos demostrar la existencia de cualquier objeto. Además del axioma de pares, existen otros dos axiomas que podemos usar para demostrar la existencia de conjuntos, el axioma de unión y el axioma de conjunto potencia. Ambos axiomas son muy sencillos de entender. El axioma de unión simplemente garantiza que podemos unir a dos o más conjuntos como siempre lo hemos hecho. El axioma dice lo siguiente: sea S un conjunto existente, entonces existe un conjunto U tal que X pertenece a U si y solo si existe un conjunto A perteneciente a S tal que X pertenece a A. A este conjunto U también se le denota como US porque es la unión de S. Veamos un ejemplo de cómo usar el axioma. Nosotros ya demostramos que el número 2 existe.
Podemos usar ahora el axioma de pares para crear un nuevo conjunto cuyos elementos sean el número 2 y el número 2, lo cual ya sabemos que es igual al conjunto que contiene un único número 2. Y una vez que tenemos asegurada la existencia de estos dos conjuntos, vamos a usar el axioma de unión para unir a ambos conjuntos y ver qué resulta. Fíjate cómo nuestro axioma nos dice que podemos crear un nuevo conjunto U a partir de un único conjunto S, y nosotros tenemos dos conjuntos. Así que lo que haremos primero es usar el axioma de pares para meter a los dos conjuntos que queremos unir en un nuevo conjunto al que llamaremos S. Y ahora que tenemos solamente un conjunto, podemos usar el axioma de unión. El axioma de unión garantiza la existencia de un nuevo conjunto U cuyos elementos pertenecen a al menos un conjunto adentro de S. En este caso vemos que el conjunto U debe estar formado por el 0, el 1 y el 2, y de acuerdo con las definiciones que hemos dado para los números, este conjunto sería equivalente al número 3. Esto nos motiva a definir al sucesor de un conjunto X como sucesor de X igual a X unión el conjunto formado por X. Esta propiedad sería el equivalente de sumar 1 a algún número natural. Usando recursión e inducción podemos demostrar todos los axiomas de la aritmética. Pero para hacerlo necesitaríamos otro video entero. Lo importante es notar que la teoría de conjuntos tiene el poder suficiente para definir y demostrar las propiedades de las matemáticas. Aunque aquí usamos el axioma de pares para realizar la unión de dos conjuntos, normalmente no se hace este proceso porque es demasiado obvio. Para unir dos conjuntos simplemente agrupamos los elementos de ambos conjuntos en uno solo. Puedes ver que obtendríamos el mismo resultado. Por último, tenemos al axioma de conjunto potencia, que también es bastante familiar. Este axioma nos dice que para cualquier conjunto existente S, existe un conjunto P tal que X pertenece a P si y solo si X es un subconjunto de S. Es decir, si nosotros tenemos un conjunto existente S, entonces está garantizada la existencia de un conjunto formado por todos los subconjuntos de S. Ahorita vamos a ver cómo este axioma nos ayudará a demostrar la existencia de muchos objetos. Pero primero veamos un ejemplo de cómo usar el axioma. Calculemos el conjunto potencia del conjunto S formado por el 1 y el 2. El conjunto potencia de S lo vamos a denotar P de S y estará conformado por todos los subconjuntos de S, es decir, en primer lugar por el conjunto vacío, ya que al no tener elementos, el conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos. También estaría el conjunto formado por el número 1, el conjunto formado por el número 2 y el conjunto formado por el 1 y el 2. Puedes ver cómo cada uno de estos conjuntos es un subconjunto de S. Nuestro axioma garantiza la existencia de P de S. Puedes ver que es muy sencillo usar los axiomas y que con ellos podemos demostrar la existencia de conjuntos y objetos matemáticos simples. Pero veamos qué pasa cuando queremos demostrar la existencia de un objeto más complejo. Para entender cómo demostrar la existencia de entidades complicadas, vamos a recordar uno de los axiomas más fuertes de las matemáticas, que es el axioma de separación. Aquí lo explicaré brevemente, pero en mi video anterior lo expliqué con mucho más detalle. El axioma de separación dice lo siguiente: sea A un conjunto existente y sea P de X una propiedad de X, entonces existe un conjunto B tal que X pertenece a B si y solo si X pertenece a A y P de X es cierto. O equivalentemente, para cualquier conjunto A y cualquier propiedad P, el conjunto de todas las X pertenecientes a A tal que se cumple P de X existe. Estas dos formas son equivalentes. Vamos a quedarnos con la segunda para que se entienda mejor el enunciado. Vamos a entender qué quiere decir este axioma con un ejemplo. En nuestro ejemplo usaremos los números naturales porque ya sabemos que sí existen. Imaginemos el conjunto n cruz n, o sea, el producto cartesiano de los números naturales. Este conjunto estará conformado por el 0,0, el 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, etc. Vamos a suponer que este producto cartesiano existe. En un momento demostraremos que todos los productos cartesianos existen, pero por ahora supongámoslo sin ninguna prueba. Supongamos que de este conjunto yo quiero quedarme solamente con los pares ordenados que inician con 0, es decir, con la primera fila. Voy a definir entonces un conjunto B como el conjunto de todos los pares ordenados X, Y que pertenecen a n cruz n, tal que X es igual a 0. El axioma de separación lo que nos dice es que sí es válido hacer esto. Fíjate cómo nosotros tenemos un conjunto A existente, que en este caso es n cruz n, y una propiedad P, que en este caso es X igual a 0. Y una vez tenemos ambas cosas, aseguramos la existencia del conjunto B formado por los elementos de n cruz n que cumplen con P.
Está claro entonces que este axioma es cierto, ya que si este nuevo conjunto B no existiera, como n cruz n contiene a B, entonces n cruz n contendría un conjunto no existente, lo cual sería ilógico. Por eso este axioma es cierto, su función simplemente es separar un conjunto pequeño de uno más grande. Pero recuerda que no hemos demostrado que n cruz n existe, eso solamente fue una suposición. Pero una vez que logremos demostrar que n cruz n existe, habremos demostrado que el conjunto B existe. Esto nos muestra una estrategia que podemos usar para demostrar que un conjunto existe. Para demostrar que un conjunto X existe, haremos lo siguiente. Primero encontraremos un conjunto Y que contenga a X. Obviamente este conjunto Y será más grande que X. No importa que Y sea muy grande, lo único que importa es que contenga a X. Luego demostraremos que el conjunto más grande existe, es decir, demostraremos la existencia de Y. Y por último, usamos el axioma de separación para separar del conjunto más grande al conjunto más pequeño, y con esto habríamos demostrado la existencia de X. Obviamente la clave está en que el conjunto Y que vamos a encontrar será un conjunto cuya existencia sea muy fácil de demostrar. Veamos estos pasos con un ejemplo. Demostremos que para cualesquiera dos conjuntos existentes A y B, el producto cartesiano A cruz B existe. Nuestro conjunto A puede tener infinitos o ningún elemento, al igual que nuestro conjunto B. Por razones de espacio, solo escribiré tres variables arbitrarias. El producto cartesiano A cruz B serán los pares ordenados x1, y1, x1, y2, x2, y1, etc. Para demostrar que este producto cartesiano existe, el primer paso es encontrar otro conjunto más grande que contenga a A cruz B. Para hacer esto recordemos la definición de par ordenado. El par ordenado A, B es simplemente un conjunto que tiene dos elementos, el conjunto formado por A y el conjunto formado por A y B. Un par ordenado es simplemente la abreviación de este conjunto, así que transformemos al conjunto A cruz B por su respectiva definición. Vamos a buscar un conjunto que contenga a todos estos elementos y que además sea muy fácil demostrar su existencia. Tomemos de ejemplo al primer elemento del producto cartesiano. Tengo que encontrar un conjunto que contenga al conjunto formado por x1 y al conjunto formado por x1 y y1. Pensemos primero en qué conjunto podría contener al conjunto formado por x1. Fíjate cómo este conjunto es un subconjunto de A, porque x1 pertenece a A. Y de los axiomas que vimos al inicio, sabemos que el conjunto potencia de A, es decir, P de A, contiene a todos los subconjuntos de A. Podemos ver aquí que, en efecto, P de A contiene al conjunto formado por x1. Pero también vemos que P de A no contiene a ningún y1, por lo que P de A no es el conjunto que buscamos. Para que nuestro conjunto contenga a y1, una buena idea sería unir primero a los conjuntos A y B. La unión de A y B sería esta. Por el axioma de unión, ya sabemos que esta unión sí existe. Ahora veamos si el conjunto potencia de A unión B contiene a los pares que queremos. Este sería el conjunto potencia de A unión B. Por razones de espacio no puse todo el conjunto, pero puedes ver que aquí tenemos al conjunto formado por x1 y al conjunto formado por x1 y y1. Y además, el axioma de conjunto potencia nos garantiza que este conjunto sí existe. Es muy fácil ver que este nuevo conjunto contiene a cada uno de los elementos que están adentro de los elementos de A cruz B. Pero recuerda que nosotros queremos que contenga a los elementos de A cruz B, no a los elementos que están adentro. Para lograr esto, simplemente usamos otra vez al conjunto potencia. No voy a escribir todos los elementos porque no cabrían, pero podemos ver fácilmente que el conjunto potencia de la unión de A y B contiene a todos los elementos de A cruz B, y por lo tanto, A cruz B es un subconjunto de P de A unión B. Con esto ya hicimos el primer paso, que era encontrar un conjunto que contenga al producto cartesiano de A y B. De cualquier forma, si no te quedó muy claro, en un momento vamos a demostrar esto formalmente. Y fíjate cómo nuevamente nuestro axioma de conjunto potencia nos asegura la existencia de este conjunto. De modo que ya hicimos el paso 2, que es demostrar que el conjunto más grande existe. Ahora lo único que tenemos que hacer es usar el axioma de separación para extraer al producto cartesiano del conjunto más grande. Para separar al conjunto A cruz B del conjunto P de A unión B, vamos a usar la propiedad que define al producto cartesiano. Recuerda que A cruz B se define como todos los pares ordenados x, y, tal que x pertenece a A y y pertenece a B. Así que definamos la propiedad P de parámetros x y y como P de x, y igual a x pertenece a A y y pertenece a B.
El axioma de separación nos garantiza la existencia de un conjunto de pares ordenados que pertenecen al conjunto potencia del conjunto potencia de A unión B, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. Y ya sabemos que este conjunto es el producto cartesiano A cruz B, por lo que A cruz B existe. Vamos a formalizar lo que hemos estado haciendo. Escribiremos la prueba final del siguiente enunciado. Sean A y B dos conjuntos existentes arbitrarios. Demuestre que el producto cartesiano A cruz B existe. Como A y B son conjuntos existentes, el axioma de unión nos garantiza la existencia del conjunto A unión B. Como A unión B es un conjunto existente, el axioma del conjunto potencia nos garantiza la existencia del conjunto P de A unión B. Y este mismo axioma nos garantiza la existencia del conjunto P de A unión B. Sea P de X, Y la propiedad X pertenece a A y Y pertenece a B. El axioma de separación nos garantiza la existencia del conjunto de pares ordenados X, Y pertenecientes a P de A unión B, tal que X pertenece a A y Y pertenece a B. A este nuevo conjunto lo llamaremos C. Probaremos ahora que el conjunto C es igual a A cruz B. Para esto, sea X, Y un par ordenado arbitrario de A cruz B, de modo que X pertenece a A y Y pertenece a B, por lo que el conjunto formado por X es un subconjunto de A unión B. Esto significa que el conjunto formado por X pertenece al conjunto potencia de A unión B. Del mismo modo, el conjunto formado por X y por Y es un subconjunto de A unión B, de modo que también pertenece al conjunto potencia de A unión B. Esto significa que el conjunto formado por el conjunto que contiene a X y el conjunto que contiene a X y a Y es un subconjunto de P de A unión B, por lo que dicho conjunto pertenece al conjunto potencia de P de A unión B, de modo que el par X, Y pertenece a P de A unión B, por lo que X, Y cumple con la definición de C y pertenece a dicho conjunto. Y como el par ordenado fue arbitrario, A cruz B es un subconjunto de C. Probaremos ahora el inverso. Sea X, Y un par ordenado arbitrario del conjunto C, de modo que X pertenece a A y Y pertenece a B. Por definición de producto cartesiano, X, Y pertenece a A cruz B. Como X, Y fue arbitrario, el conjunto C es un subconjunto de A cruz B. Esto significa que A cruz B es igual a C, y como C existe, A cruz B existe. Y ya está. Esta sería la prueba axiomática de que A cruz B existe. Fíjate cómo demostramos muy fácilmente que C es un subconjunto de A cruz B. Y esto fue así porque la propiedad P de X, Y que dio origen al conjunto C la definimos de tal forma que fuera igual a la definición de A cruz B. Esto significa que no importa qué conjunto usemos para demostrar la existencia de A cruz B. Es decir, en lugar de usar al conjunto P de A unión B, podemos usar cualquier otro conjunto X siempre y cuando A cruz B sea un subconjunto de X. Cualquier conjunto que sea más grande que P de A unión B nos va a servir para demostrar la existencia de A cruz B. Con esto ya tenemos una idea clara sobre cómo demostrar la existencia de objetos simples y no tan simples, aunque obviamente hay objetos que son mucho más complicados de demostrar. Pero si sigues estos pasos, vas a poder demostrar la existencia de muchos elementos de las matemáticas. Por hoy ha sido todo. Si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte para seguir aprendiendo. Nos vemos.